Buena, profesor. No, siéntese y esa bulla que no, profesor, porque fue que nosotros. Y como aquí hay uno nuevo que le dicen el puerco espín. Ay, ¿por qué ese puerco espín? ¿Quién es? Échamelo para acá. Bueno, profesor, ¿y qué está pensando? Dice de edil de ahí del barrio La Carrasquilla. El barrio La Carrasquilla, sí, él quiere ser edil, pero él no sabe qué significa edil. Lo que quiere es buscar una platica para ver si le dan tanto algo por ponerle voto a una tal. Esa es la política barranquillera. Pero no hay que extrañarse que haya tanto pseudoanalfabeto y semianalfabeto. Y esas cuestiones porque precisamente en la época de Bolívar todos eran analfabetos. Y una de las cosas que acabó al socialismo en Rusia fue precisamente la cantidad de intelectuales que habían, porque todos los que hicieron la revolución y las revoluciones industriales fueron personas trabajadoras y analfabetas. Eso lo dice el neoliberalismo en los diálogos de Bolívar. Por lo tanto, vamos a ver, aunque las cuestiones eran distantes en tiempo, Unión Soviética y Bolívar, hay mucho parecido en esta cosa, pero ahora que hay un puerco espín aquí, sí, profesor, hay un puerco espín. Levántate, ¿quién es? Yo. ¿Y por qué te dicen el puerco espín? Bueno, me dicen el puerco espín, profesor, porque yo tengo los pelos parados como los japoneses y los ojitos míos son como mi abuela de estilo asiático. Y entonces me colocaron los hijos de puta pelados del puerco espín. Hombre, ¿cómo le van a decir el puerco espín? Bueno, siéntate. Bueno, puerco espín, mira. ¿Qué es lo que tú quieres saber? No, profesor, porque usted nos quedó en un trabalengua raro. Y que Lino de Pombo y que un poeta. ¿Y qué tiene que eso que ver? ¿Cuál de los dos es entonces el padre y cuál es el hijo? Bueno, estaríamos casi como la cuestión religiosa de Yahvé y Jesucristo, que uno es el padre y el otro es el hijo, y todos son el hijo y todos son los padres, y entre los dos dan un tercer Espíritu Santo. Aquí vamos a resolver ese problema de la siguiente manera. ¿Tú cuántas clases tienes de literofilosofía? Bueno, profesor, yo llegué hace en el rato, profesor, pero usted no me había visto, como yo soy tan pequeño, yo me pongo ahí en la última banquita, profesor. Y ya usted casi no ve, profesor. Sí, ya yo casi no veo. De vaina ahorita me van a tener que leer los libros también. Bueno, profesor, yo lo que quiero saber es por qué es la relación que existe ahí. Bueno, yo le dije que había un profesor de ingeniería del colegio militar, que hubo un hombre grande y que hay una tumba sagrada de los grandes hombres homenajeados en Colombia. Y entre ellos está Lino Pombo, o Lino de Pombo. Y entonces usted dijo pues que con un poeta, bueno, ese poeta no es más que Rafael Pombo. ¿Y quién era ese Rafael Pombo, profesor? Bueno, hablando ya en aquella Colombia que también hay una guerra civil en 1899. Y esa guerra civil en 1899 también se le llamó de palo quemado. Y que habían un poco de borrachos con un poco de papeles manuscritos bajo el hombro, soñando algún día ser poeta. Y entre esos borrachos salieron en plena guerra civil donde había estado de sitio. Había estado de sitio para aplacarla y los ejércitos estaban buscando por todos lados y encuentran a unos hombres caminando buscando ron. Era nada menos que el poeta Julio Flores con un poco de papel de poesía en el bajo del hombro, bajo el sobaco, y entonces lo capturan y lo llevan y en una cuestión que le llamaban en Bogotá la gruta simbólica, y en esa gruta simbólica estaba nada más y nada menos que el poeta Valencia, que llegó a ser padre del presidente Guillermo León Valencia, uno de los del Frente Nacional. También estaba en esa gruta simbólica metido, pero no es la cueva de Barrenó. Cueva es una cosa y gruta es otra, aunque todos se parecen mucho, pero la una es en Bogotá y la otra en Barranquilla. Aquí era Fiorillo y una vez igual que Café Roma. Bueno, en esa gruta simbólica, dentro del ejército dice, vamos a llevárnoslo. No, estamos buscando una botella de ron. Bueno, pues ¿qué botella de ron? Usted tiene que ser guerrillero, tiene que ser revoltoso. Vamos a llevarnos, no lo lleve, si nosotros estamos aquí cerquita. Y lo llevaron a la gruta simbólica y ya estaban peados. El Getón Torres, José Asunción Silva, el poeta Valencia y otros más que se nos escapan. Y entonces ese es Rafael Pombo, que llega a ser famosísimo y crea una cantidad de fábulas y relatos extraordinarios de grandes imágenes vivas, donde él nos dice claramente, para poder encontrar quién es el padre y quién es el hijo. Mire todo lo que hay que hacer con los libros. Él nos dice que escribió, cuando vemos su biografía, escribió Los norteamericanos en Broadway, Preludio de Primavera
y otros con mucho ritmo y riqueza de imágenes extraordinaria, que aquí entra la hipérbole, o sea, la exageración. Y tiene obras como El Bambuco. Asunción Silva fue un poeta que fue ingeniero como su padre, que él era militar, pero sabemos que si él nace en 1833 y murió en 1912, entonces él vio la Guerra Civil de 1899, mientras su padre, que apenas en el año 1847 tenía ya 50 años, y que señala un hecho importante en la vida de este hombre cuando tiene 50 años, y es que es secretario de Hacienda en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, quien había llegado al poder en el año de 1845, y de ahí se deduce que al pasar por esa cartera se recuerdan importantes reformas introducidas en el sistema monetario. En ese sistema monetario se le pide ayudar en la organización del colegio militar, que fue creado por ley de república el 29 de mayo de 1847. Apenas tiene en esta época 13 años Rafael Pombo. Por lo tanto, Rafael Pombo tiene un 90% al 100% de ser hijo de este Lino de Pombo. Y de ahí, gracias a la intervención de Pombo, en cuanto a las cuestiones de desarrollo del decreto ejecutivo del 20 de julio del mismo año, entonces, senador él por Cartagena, la institución se orientó a la formación de ingenieros civiles y no de ingenieros militares, como así había sido establecida y concebida originalmente en el proyecto Sanford 260 en la iniciación de estudios, y fue enviada para el 2 de enero de 1848. Entonces, a partir de ahí, el nombre de Pombo se une al de Ramón Guerra Arzuaga, Jaime Berson y Joaquín Barriga y Antonio de Narváez. Esa es nuestra historia y nuestra geometría analítica y nuestra trigonometría y nuestra geometría descriptiva y todas esas cuestiones que tienen que ver con este hombre como escritor. Aquí lo que nos interesa es que si él tiene una mujer y esa mujer tiene hijos, tiene unos hijos entre los que se encuentra precisamente Rafael Pombo, y que nace en el 33, entonces Rafael Pombo es hijo de este hombre. Por lo tanto, tenemos entonces que Rafael Pombo es un gran poeta que está en la gruta simbólica, que sale a Bucarrón en plena guerra civil de 1899, por ahí en 1903, cuando termina, cuando se vende el canal de Panamá por unos cuantos pesos, y que permitió la explotación de esto. Por lo tanto, aquí ahora, para ti, Puerco Espín, ¿te quedó claro? Porque sí, profesor, a mí me parece que no entendí eso, profesor, cuando yo estaba viendo esa clase suya última. Bueno, Puerco Espín, mira, resulta, te dicen así porque tiene el pelo como japonés para arriba, ¿verdad? Ahora no vamos a hablar de la guerra chino-japonesa, ni los Kumitari, ni nada de esa vaina. Vamos aquí a encontrarnos en algo. Pongan mucha atención. Resulta que ahora, ante la corrupción colombiana, resulta que ahora que ya se está alborotando esto, y hay un tal Mancuso que es testigo de tales hechos, y que están dando manotados de ahogado una gente que quiere mantenerse todavía en el poder con su corruptela y su pudrición, nace la diosa de la yuca. ¿Quién era la diosa de la yuca, profesor? Bueno, la diosa de la yuca no era más que un mito donde aparece Nun Shunun, a quien se le conoció también como la madre de la yuca. Esta madre de la yuca era adorada, y como todos los indios que siempre adoran a la madre, que es la cabeza principal de una organización matriarcal en la antigüedad, nos habla de esta diosa y esta madre de la yuca aquí en nuestras tierras. Por lo tanto, tenemos aquí dos cosas que nos es importante para entender el neoliberalismo y la hegemonía conservadora, podrida, democrática, que ha estado en el poder desde que dejó la silla el rey de España, y luego con unos zarrapastrosos, descalzos, semianalfabetas y analfabetas. Bolívar logra una revolución, siendo Bolívar ilustrado, también en la Unión Soviética. Se aprovecha la oportunidad para recordarle a todo el mundo que los obreros ingleses que hicieron posible la revolución industrial del capitalismo eran analfabetos. Que al ser analfabetos, los soldados de Bolívar tampoco sabían leer ni escribir, y el mismo Libertador y la mayoría de sus generales jamás pasaron por universidades. Que en la revolución soviética apenas Lenin era abogado, y pocos los intelectuales al estilo de Trotsky. Por el contrario,
al socialismo lo acabaron los doctores. Pues yo estuve bien cerca de los acontecimientos y comprobé que en la Unión Soviética había más profesionales por habitante que en cualquier otro país de los alrededores. De ahí que había necesidad de pensar que los obreros de Manchester y los soldados de la independencia, los camaradas de Leningrado, contaban con dirigentes que sabían para dónde iban e interpretaban sus aspiraciones. Y así nace la superestructura de los partidos. Cuando nace un partido comunista, un partido socialista, tienen que ser gente que sean capaces, ilustradas, de llevarlos adelante, porque el grueso no podría, un obrero que lleva mezcla a un segundo piso o alguien de una fábrica que baja de la fábrica de Postobón o de la Coca-Cola Canasta, irse a sentar en la presidencia de la República o en un congreso o en una asamblea o una cuestión a hablar qué. Por lo tanto, el pueblo siempre busca los mejores dirigentes y así hubo la experiencia de la Unión Soviética socialista y nació entonces Gorbachov y hace el gran libro, la perestroika, que significa periodo de cambio para seguir adelante, y fueron creando hasta llegar hoy a la República poderosa de Rusia actual, tomando todas aquellas lecciones y que ahora nace el socialismo de los grandes países comunistas unidos en su economía, que crean una propia moneda y el mundo va ahora hacia allá. Y aquí estamos en estos vaivenes, por lo tanto ahora sí hay superestructuras de partidos y quienes pueden representar a un pueblo con sus partidos para llevarlo adelante y que no hay nada, ninguna pluma botando sangre, ni ningunos niños tomando sangre en Rusia, ni nada de esas cuestiones que tratan de hablar todos estos pocos de pasquines llamados noticieros, que en última instancia dan ganas de vomitar. Y así les aclaro que el uno era hijo del otro y el otro era apenas de 14 años cuando su padre muere en el 33, cuando su padre muere en el 47, él en el 33, y ya él tiene unos 14 años cuando el 47. Por lo tanto, hay una gran reminiscencia a estos hombres y hay unos grandes versos creados para ellos, como fue el de Lino Pombo, cuando lo hace elogio a un héroe de la defensa y defiende al héroe llamado Francisco José de Caldas, del cual tengo el honor de haber egresado como bachiller. Por lo tanto, Lino de Pombo también escribe y dice acerca de el prócer y el sabio Caldas, dice: reuniendo datos esparcidos en varios documentos impresos o inéditos, y evocando recuerdos propios y aprovechando algunos apuntamientos curiosos suministrados por un hijo distinguido de Popayán, el autor de este escrito se propone dar al público una noticia biográfica concisa, pero tan exacta y sustanciosa cuanto posible fuere, del mártir de la independencia nacional llamado Francisco José de Caldas. La publicación del semanario, el director y el alma era Caldas, Francisco José, quien hará una época en la historia de la Nueva Granada, y aquel periódico que él hace y en que además de propagarse conocimientos útiles y doctrinas civilizadoras y libertadoras, se estimulaba el patriotismo y el ingenio por diversos medios. Uno de ellos, los premios pecuniarios, habría honrado la imprenta de cualquier nación culta y será título imperecedero de gloria cívica y científica para su redactor. Para dar a él esta noticia biográfica, el efecto ha conducido a la pluma, y esa pluma conducida por este efecto, pues se debía pagar más que un tributo de civismo, una deuda personal de gratitud, pero no serán ciertamente vagas frases laudatorias las que habrán formado su elogio, sino la rigurosa verdad histórica que se ha procurado ajustar la narración de los hechos. Firmado por Lino de Pombo, padre del poeta de la Gruta Simbólica, borracho en la guerra civil y en estado de sitio de la guerra civil de Palo Quemado de 1899, que se llamó la Guerra de los 1000 días, donde estaba borracho en la Gruta Simbólica, con Rafael Pombo, José Asunción Silva, Julio Flores, el poeta Guillermo Valencia, que llegó a ser padre de Guillermo León Valencia,
un hombre que llegó a la presidencia colombiana. Y así la historia nos recuerda que tenemos una diosa llamada la diosa de la yuca y también la madre de la yuca, porque entre los indios la madre es una diosa y tiene todo el respeto y por eso se llamó matriarcado, distinto al patriarcado de Abraham. Nos vemos en la próxima y continuaremos con temas así más o menos con el profesor Ferreira.